a ver la parte 1 de pediatría, crecimiento y desarrollo, ¿no? En toda la estadística que ha habido, han habido un sinnúmero de clasificaciones, ¿no? Tanto para peso, para talla, para perímetro cefálico, índice de masa corporal, pero en la actualidad, ¿quién es el gold estándar? El gold estándar para evaluar el crecimiento en niños son las hojas que ustedes han visto de color rosado y azul, donde se evalúa la velocidad de crecimiento. Entonces, la velocidad de crecimiento actualmente es el índice más sensible para detectar alteraciones en el crecimiento, ¿no? Entonces, existían muchos, incluso cuadros, clasificación de Waterloo, otras clasificaciones de nutrición, pero el gold estándar en la actualidad, el mejor parámetro para evaluar crecimiento es las curvas de velocidad de crecimiento. En cuanto al desarrollo, ¿no? También existen varios tipos de clasificación de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que van a evaluar motor, lenguaje, social, adaptativo y visual. Y dentro de eso tenemos varios tests. Por ejemplo, hay una escala, esta es escala de desarrollo psicomotor. No se usa mucho. ¿Por qué? Porque solo sirve hasta menos de 2 años. El TEXI, que es el test psicomotor, solo evalúa la parte psicomotor y es un poco sesgado, de 2 a 5 años. El TA, el test de aprendizaje. Y el que sí se usa es el Denver 2, ¿no? El Denver 2 es el mejor parámetro para evaluar desarrollo. Entonces acá tenemos velocidad de crecimiento y acá tenemos el Denver 2. ¿Cómo es el crecimiento en el niño? ¿No? Nosotros sabemos que cuando nace un niño el peso es de 2.500 a menos de 4.000. Ese es el peso adecuado al nacer, de 2.500 a menos de 4.000, ¿no? Porque ya cuando es 4.000 o más es macrosómico. Entonces el recién nacido adecuado al nacer es de 2.500 a menos de 4.000, siendo el percentil 50 3.500. El percentil 50 al nacer es 3.500. Entonces, ¿qué pasa con el peso en el recién nacido? Los primeros 7 a 10 días disminuye el 7 al 10%, ¿no? Los primeros 7 a 10 días disminuye el 7 al 10%, pero el día 10 de vida, ya tiene que equiparar, igualar o comenzar a sobrepasar el peso del nacimiento. O sea, el día 10 de vida de recién nacido tiene que haber igualado su peso de nacimiento o comenzar a superarlo. Si no es así, hay que investigar alguna patología de fondo, ¿no? Entonces, a partir del día 10 de vida, entonces ahí comienza la curva, la velocidad de crecimiento hacia arriba en todo niño. ¿Y cuánto es? 3 meses, hasta que cumpla 1 año. ¿Cuánto es? 25 a 30 gramos por día, ¿no? Los primeros 3 meses, exceptuando los primeros 10 días, el niño gana de 25 a 30 gramos por día, ¿no? En los primeros 3 meses. Del tercer al sexto mes, 20 a 25, es fácil porque lo van bajando 5. Del sexto al noveno, 15 a 20 gramos por día. Y del noveno mes hasta el año de edad, 10 a 15 gramos por día. Esa es la ganancia de peso, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que dice por ahí, ¿no? El niño entre los 6 y 9 meses pierde peso con respecto al mes anterior, ¿no? Verdadero, porque el mes anterior ganaba más porcentaje por día, ¿no? Entonces, la mnemotecnia es fácil, ¿no? Le van bajando 5, ¿no? De 25 a 30, 20 a 25, 15 a 20 y 10 a 15 gramos por día. Entonces, la ganancia al año es de 6 a 7 kilos. 6 a 7 kilos. Lo más importante es saberse, lo que figura mayormente en los bancos de preguntas es lo que pasa el primer año de vida. Raramente preguntan lo de acá abajo, ¿no? Pero lo importante es el primer año de vida. Con respecto a la talla, la talla es al nacer 50 centímetros más menos 5, ¿no? 50 centímetros más menos 5, eso es lo normal. Entonces, los primeros 6 meses gana 16 centímetros. Y los otros 6 meses gana 8 centímetros. 8 centímetros.
Y el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es 34 centímetros más menos 2. 34 centímetros más menos 2. Y gana 2 centímetros por mes en los primeros 4 meses. 2 centímetros por mes en los 4 primeros meses. Y de ahí 0.5 centímetros por mes desde el 5.º mes hasta el año de edad. Hasta el año de edad. Entonces, es lo importante, el primer año de vida. El peso, la talla y el perímetro cefálico, ¿no? Cuando hay deterioro o no gana esta cantidad, significa que algo malo está pasando en el niño, que el retardo pondoestatural está siendo afectado por alguna causa orgánica o otra cosa, ¿no? Entonces este es el gold estándar, ¿no? La velocidad de crecimiento, que hemos dicho que los diagramas es el gold estándar. Si yo no tengo la velocidad de crecimiento, que es el gold estándar, que son las hojas rosadas, azules para niños y niñas que se marca, esa es velocidad de crecimiento. Ese es el primero que valora. Si eso no tengo, este es el segundo parámetro que se usa, ¿no? 25 a 30 gramos por día, no se va sacando. Si eso no lo tengo, entonces voy a esto de acá, ¿no? Como hemos dicho, el recién nacido pierde el 10% de peso al nacer, ¿no? Y el del día 10 recupera el peso o equipara el peso al nacer o comienza ya a superar. Duplica el peso al nacer al 5.º mes. Triplica el peso al nacer, pregunta de examen, de varios exámenes, ¿no? ¿Cuándo triplica el peso al nacer? Al año de edad, ¿no? Hemos dicho que el percentil 50 al nacer, ¿cuánto era? 3.500, ¿no? El percentil 50 al nacer es 3.500. ¿Cuánto pesará al año de edad este niño? 10.500, ¿no? Al año de edad en el percentil 50 es 10.500. Por eso es que triplica su peso al nacer, al año 10.500. Y cuadruplica el peso al nacer a los 2 años de edad, a los 2 años. Con respecto a la talla, ¿no? En el primer año se aumenta el 50% de talla al nacer, ¿no? ¿Con cuánto nace habitualmente? 50 centímetros. ¿Cuánto gana el primer año? El 50%, o sea 25 centímetros. Es decir, ¿cuánto va a medir el niño? 75 centímetros al año de edad. 75 centímetros al año de edad. Y duplica la talla de nacimiento a los 4 años de edad, ¿no? Duplica la talla de nacimiento a los 4 años de edad. Y al último tenemos estas fórmulas, ¿no? También existen fórmulas de acuerdo, cuando uno no tiene todo eso, entonces lo último que recurrimos son las fórmulas, ¿no? Pregunta de varios exámenes las fórmulas, ¿no? Fórmulas para el peso. Si es un niño menor de 1 año, si es menor de 1 año, el peso en meses más 9 entre 2, ¿no? El peso en meses más 9 entre 2. Si es de 1 a 6 años, si es un niño de 1 a 6 años, edad en años por 2 más 8. Edad en años por 2 más 8. Si es un niño entre 7 y 12 años, entre 7 y 12 años, edad en años por 7 menos 5 entre 2. O edad por 3 más 3, ¿no? Hay otra fórmula acá, edad por 3 más 3. Cualquiera de las dos. La diferencia es 0.5 centímetros entre esta y la otra que les estoy diciendo, ¿no? Edad por 3 más 3. Lógicamente que estas fórmulas son las menos sensibles y las menos específicas, ¿no? Fórmula para la talla: al nacer 50 centímetros, al año gana el 50% de lo que nació, o sea 75 centímetros, y la talla entre los 2 y 12 años solo existe una fórmula: edad en años por 6 más 77, ¿no? El valor sale en centímetros, el valor sale en centímetros. La desnutrición se evalúa también por la velocidad de crecimiento o también por las tablas de peso bajo para la talla o cuando hay talla para la edad. Peso para la talla evalúa desnutrición aguda, ¿no? Talla para la edad evalúa desnutrición crónica, y peso para la edad evalúa desnutrición global. Entonces lo que más tenemos en nuestro medio es desnutrición crónica, ¿no? Lo que más tenemos en nuestro medio, por eso que es una política de salud, lo de la anemia y desnutrición, lo que más tenemos es desnutrición crónica, o sea, talla para la edad. Y talla para la edad es menos de 95% o menos de 2 deviaciones estándar
o menos del percentil 3, ¿no? En cualquiera de las medidas es igual, es la definición de nutrición crónica, talla para la edad, en cualquiera de los dos es la definición. En cambio, en nutrición aguda, ¿cuál es su definición? Peso para la talla menos del 90%, o menos de 2 versiones estándar, o menos del percentil 3, ¿no? Cualquiera de ellas es la definición. Y en desnutrición aguda severa, es peso para la talla menos del 70%, ¿no? Desnutrición aguda severa, es decir, marasmo, ¿no? Es peso para la talla menos del 70%. Antiguamente, es bueno que lo sepan, la clasificación de Waterloo, que ya no se usa, pero el banco preguntas está, ¿no? Peso para la talla y talla para la edad, ¿no? Lo normal es de 90 a 110. El valor normal es de 90 a 110, ¿no? Normal. Cuando es más de 110%, el peso para la talla es obeso. Y cuando es menos de 90%, desnutrido agudo. Igual que el anterior, ¿no? Menos del 90%, desnutrido agudo. Con respecto a talla baja, la definición de talla baja es percentil menos de 3, ¿no? Menos del percentil 3. Y entonces, una vez que tengo la definición de talla baja, que es menos del percentil 3, tengo que ver si es idiopática o patológica. Si es patológica, hay dos tipos: la desproporcionada, es decir, que tiene algún problema de fondo el niñito, por ejemplo raquitismo, o las proporcionadas. Las proporcionadas son prenatales y postnatales. Las postnatales mayormente son algún tipo de malnutrición o malabsorción intestinal o alguna enfermedad crónica. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes en talla baja? Cuando hablamos de talla baja, ya hemos dicho que la definición es menos del percentil 3 o menos de 2 deviaciones estándar. Entonces, esta se clasifica en las más frecuentes, que es retardo constitucional y talla baja familiar. Estas son las dos más frecuentes en talla baja, ¿no? Los dos tienen desaceleración en la infancia, o sea, cuando son chiquitos son bien pequeñitos. Los dos, la velocidad de crecimiento es constante durante la niñez, o sea, crecen poco, muy lento. El retardo constitucional tiene antecedente familiar positivo. ¿A qué se refiere el retardo constitucional, no? ¿No? El papá dice, fue igual que yo cuando era pequeño, ¿no? Es decir, cuando era chiquito, siempre fue pequeño, el último, y cuando están en los últimos años de secundaria, da el estirón, ¿no? Ese es retardo constitucional, el que da el estirón en los últimos años secundaria, a partir de tercer año secundaria, cuarto, quinto, ¿no? Ese es retardo constitucional. En cambio, talla baja familiar, la familia, lógicamente, también es talla baja, ¿no? Talla baja. El que da el diagnóstico al final es la edad ósea. ¿De dónde se toma la edad ósea? Radiografía de muñeca izquierda, ¿no? Radiografía de mano y muñeca izquierda. A partir de mayores de 1 año de edad, radiografía de mano y muñeca izquierda. Pero si son menores de 1 año, es de pie izquierdo, ¿no? Pie izquierdo, ¿no? La edad ósea es un fiel reflejo de la edad cronológica. Entonces, en el retardo constitucional, si la edad ósea mayormente es menor que la edad cronológica, significa que el niño tiene tiempo para crecer. En cambio, en la talla baja familiar, la edad ósea es igual que la cronológica, o sea, ya no hay más que crecer, ahí lo más probable es que se quede por ahí. Otro dato, que la edad de pubertad en el retardo constitucional se retrasa, ¿no? Porque las características normales se retrasan, entonces todo se retrasa, pero al final va a ser alto, ¿no? Y la talla final es normal. Pero en la talla baja familiar, en la edad de pubertad es normal o en un 20% se anticipa incluso, y la talla final es baja, ¿no? Talla baja familiar, todos van a ser bajos. En cambio, el retardo constitucional al final sí crece, ¿no? Desnutrición severa. Cuando hablamos de nutrición severa, hablamos de nutrición calórico-proteica. Y cuando hablamos de eso, existe lo que es el marasmo y el huachorco, ¿no? De los dos, ¿cuál es el más frecuente? Es el huachorco,
¿no? Hay que captar bien la pregunta, ¿no? Por ejemplo, si dicen cuál es más frecuente de los dos, es el huachorco. Pero si me dicen cuál es más frecuente de los dos en menores de un año, es marasmo. Es marasmo, ¿no? El marasmo es más frecuente en menores de un año. Pero en forma general, ¿quién es más frecuente de los dos? Huachorco. O sea, huachorco en mayor cantidad, ¿no? Entonces, el niño con marasmo, o sea, una desnutrición aguda severa, también llamado atrofia infantil o inanición o atrexia, tiene todos estos sinónimos. Es un niño que le dicen fase de anciano, tiene pobre tejido celular, los pelos con cambios inespecíficos, hay atrofia muscular severa, marcada pérdida de grasa subcutáneo y hay un retraso ponderal marcado, ¿no? No hay edemas. En cambio el huachorco tiene más cuadro clínico, ¿no? Es abotagado, algo que lo caracteriza son los cambios severos del pelo, ¿no? Color tipo bandera. Otro es el hígado grande, graso, tiene una hepatomegalia dolorosa, ¿no? Hepatomegalia dolorosa. Otro que es motivo de varias preguntas en el banco es dermatosis pelagroide, ¿no? La dermatosis pelagroide es típico del niño con huachorco, ¿no? Las lesiones hiperkeratosis en la piel, en todo el cuerpo. Ellos sí tienen edema, ¿no? El edema, ¿dónde empieza? En miembros inferiores. El edema empieza en miembros inferiores. Entonces, este de acá, el huachorco, es mucho más grave. Es mucho más grave que el marasmo. Tiene mayor porcentaje de morbimortalidad. Tiene mayor déficit vitamínico y de oligoelementos. El desnutrido severo, sea marasmo o huachorco, ¿cuál es la consulta más frecuente en las emergencias? Por diarrea, ¿no? El foco infeccioso más frecuente de estos niños es diarrea aguda infecciosa, que los puede llevar a una deshidratación o a un choque hipovolémico, ¿no? Esa es la consulta más frecuente de estos niños, diarrea aguda infecciosa. Entonces, la diarrea aguda infecciosa y un marasmo huachorco, ¿cuál es el trastorno ácido-base más frecuente en ellos? Acidosis metabólica, es lo más frecuente que hacen, ¿no? Algunos de ellos hacen distensión abdominal y no hay ruidos hidroaéreos, ¿no? ¿Qué trastorno está haciendo? Hipocalemia, ¿no? Disminución del potasio. Entonces, en este paciente mayormente todo está disminuido, ¿no? El calcio, el magnesio, el zinc, el potasio, el sodio. El único sodio aumentado es el sodio corporal total. El sodio corporal total es el único aumentado. Después el resto está disminuido: zinc, cobre, fósforo, magnesio, calcio, potasio y el otro sodio. Todos están disminuidos. Entonces, el único aumentado es el sodio corporal total. ¿Qué otra característica tiene el desnutrido severo? Tiene disminución de linfocitos T, ¿no? Tiene atrofia del timo, ¿no? Atrofia del timo. Esa atrofia del timo hace que tengan disminución de linfocitos T. Y al haber disminución de linfocitos T, el niño es un caldo de cultivo para gérmenes, sobre todo gram negativos, ¿no? Gérmenes gram negativos. Entonces tenemos a este desnutrido severo, ya sea marasmo o huachorco, que ingresa por diarrea aguda infecciosa, con o sin shock, con o sin deshidratación. Entonces, el detalle del manejo de este desnutrido severo es en los primeros 3 días. Si en los primeros 3 días no se maneja bien, aumenta la morbimortalidad, ¿no? Entonces, esta es la fase de estabilización, que se divide en dos. En las primeras 48 o 72 horas a lo máximo, que es los días de mayor morbimortalidad, y después del día 3 al 7. Y después la fase de rehabilitación. Este significa que el niño ya salió del peligro, ¿no? El problema son los primeros 2-3 días. Entonces, si ingresa el niño, ¿cuáles son los detonantes de aumentar la mortalidad en este niño? La hipoglicemia, la hipotermia, el trastorno electrolítico y las infecciones, ¿no? Lo que dice acá, los 4 primeros. Entonces, si el niño llega con hipoglicemia, hay que ponerle su destroza al 10%, ¿no? 12 C por kilo. Si llega con hipotermia, una estufa.
o una manta térmica. Si está deshidratado, hay que ver si tiene shock o no tiene shock. Y manejo de electrolitos, porque como hemos visto, todos los electrolitos están disminuidos, excepto el sodio corporal total. Todo hay que reponer. Si el niño desnutrido severo llega en shock hipovolémico, ¿qué se le pasa? Cloruro de sodio, ¿no? O solución salina o cero fisiológico. ¿Qué cantidad? ¿No? En un montón de preguntas de banco figura de 10 a 20 cc por kilo, ¿no? 20 cc es para el eutrófico, 10 cc es para el desnutrido severo y para el cardiópata con flujo pulmonar aumentado. Por eso que existe ese margen. Siempre en la literatura, cloruro de sodio al 9 por 1000 de 10 a 20 cc por kilo, ¿no? Máximo 3 bolos, ¿no? Pero al desnutrido severo o cardiópata con flujo pulmonar aumentado se le da 10 cc por kilo. El 20 es para el niño eutrófico, ¿no? Que se deshidrató severamente. Entonces en este niño, como es inmunosuprimido, porque los linfocitos están disminuidos, porque tiene atrofia del timo, se empieza inmediatamente antibiótico y se repone esto de acá. Y se dan unos micronutrientes, ¿no? El primer día que ingresa nomás, así no tolere bioral, se le pone una sonda nasogástrica y hay 3 micronutrientes elementales que tiene que iniciar el primer día de vida. El zinc, que es inmunomodulador, y está indicado para las diarreas. El ácido fólico, que es para el neurodesarrollo, y la vitamina A para prevenir las lesiones oftálmicas, porque en desnutrido severo le da queratomalacias, ¿no? Retina. Entonces, esos 3 se inician en forma precoz. ¿Cuándo se inicia el hierro? El hierro inicia el día 7. El hierro, como ven acá, sin hierro, con hierro. El hierro recién empieza después del día 7 del ingreso. Por esa hipótesis que dice que algunos gérmenes se alimentan del hierro, ¿no? Entonces, 3 empiezan el mismo día, sin ácido fólico y vitamina A, y el hierro después de la semana. En estos niños, una vez repuestos de la parte grave, hay que iniciar dieta lo más pronto posible, ¿no? Por vía oral o por sonda nasogástrica o por gastroclisis. ¿Cuál es la primera dieta que se le indica? Lo que dice la OMS, ¿no? La F75. La F75 significa 75 kilocalorías, ¿no? Eso inicia. Y después de en la segunda semana, o sea, en la fase de rehabilitación, empieza la F100. F100 es la fórmula de 100 kilocalorías. O sea, al niño desnutrido severo no se le puede iniciar una dieta como cualquier otro niño eutrófico. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces acá tenemos deshidratación, ¿no? Lo más importante es hidratar por vía oral, salvo que esté en shock, ¿no? El volumen de agua de 130 a 100, dependiendo si tiene o no tiene edemas. Electrolitos, hay que darle potasio 40 miliequivalentes y magnesio 3. Antibiótico amplio, sobre todo para qué gérmenes, gran negativo por lo del timo que dijimos. Micronutrientes, ¿no? Ácido fólico, zinc y hierro ácido fólico, zinc y vitamina A empiezan el primer día y hierro empieza la segunda semana. Y la nutrición, ¿no? En la fase de estabilización es F75, fórmula 75 con 0.9 gramos de proteínas en 100 mililitros, porque si de frente le damos de un porrazo proteínas altas, aumenta esas proteínas no están preparadas para su mucosa intestinal y le produce hemorragias, ¿no? T-venón positivo, ¿no? Después ya en la fase de rehabilitación, F100, que son 100 kilocalorías y contiene 2.9 gramos de proteínas.
¿Y por qué dijimos que no se le puede dar a este niño comida como a cualquier niño eutrófico, ¿no? Porque la desnutrición produce el síndrome de realimentación. Ese síndrome de realimentación produce hiperglicemia, aumenta la insulina, recaptura en forma intracelular el fósforo, el potasio, el magnesio. Entonces va a producir depresión del potasio, del magnesio, del fósforo, y produce hipofosfatemia. Entonces, el darle esa comida como si fuese cualquier otro niño produce el síndrome de realimentación. Y el síndrome de realimentación lleva a la morbimortalidad. ¿Por culpa de qué? De la hipofosfatemia, ¿no? Manifestación clave del síndrome y principal causa de morbimortalidad en el desnutrido severo. Es por eso que no se le puede dar una dieta común sin saber las kilocalorías y las proteínas. Pregunta de examen, ¿no? Hipofosfatemia, síndrome de realimentación, desnutrido severo. Obesidad. La definición de obesidad, el gold estándar es el índice de masa corporal mayor del percentil 95 o mayor de 2 desviaciones estándar. Cuando nosotros tenemos un niño con obesidad, sabemos que en el mundo la primera causa es nutricional o también llamada simple o exógena, es decir, todo lo que entra por la boca, ¿no? Una mala dieta, ¿no? En el mundo es la causa más frecuente, 95-99%, sabemos que es esto. Pero siempre para hacer este diagnóstico es de exclusión. O sea, lo primero que tengo que hacer con el niño es descartar si no tiene otra patología de fondo que lo lleva a la obesidad, ¿no? ¿Qué tengo que tomarle? Su tomografía o resonancia de silla turca para ver tumores hipoficiarios que producen obesidad. Tengo que tomarle todo lo que es endocrinológicos, hormonas tiroideas, ¿no? El hipotiroidismo, síndrome de Cushing. O sea, acá lo que prima, ¿no?, en obesidad secundaria son neuroendocrinológicos, ¿no? Neuroendocrinológicos. Tengo que tomarle todo lo que es endocrinológico y todo lo que es neurológico, ¿no?, incluido una imagen. Y se vio de que esos llegan a ser, todo esto llega a ser menos del 1%, ¿no? Menos del 1%. Y la causa más frecuente es nutricional, simple o exógeno, pero es diagnóstico de exclusión. Características: son niños con talla alta, superior al percentil 50, tienen una maduración ósea acelerada, con una pubertad anticipada, tienen abdomen en péndulo, abdomen caído, y eso simulan un pene pequeño, ¿no? Es pregunta de examen. El pene es normal, ¿no? Se dice pene sumergido por la cantidad de tejido adiposo que tiene alrededor, pero el pene es normal para la edad del niño, ¿no? Entonces, aparentemente pequeño, pero son normales. Trastornos psicosociales precoces y características, como ven ahí del piecito, genuvalgo. Entonces, las complicaciones, la más frecuente, y está de moda, el bullying, ¿no?, es la psicosocial. Discriminación, aislamiento, ¿no? Complicación más frecuente, psicosocial. Y es aguda y a largo plazo, ¿no?, en las dos. Crecimiento, tienen edad avanzada y talla aumenta. ¿Cuál es la complicación respiratoria más frecuente? Hacen apnea durante el sueño, ¿no? El tipo ronquido que hacen durante el sueño se llama síndrome de Pickwick. ¿Cuál es la complicación cardiovascular más frecuente? Hipertensión arterial. Y esta hipertensión a larga data va a producir hipertrofia cardíaca. ¿Cuál es la complicación ortopédica más frecuente? Epifisiolisis de la cabeza del fémur, ¿no? Pregunta de hace 2 o 3 años. Epifisiolisis de la cabeza del fémur, ¿no? La ortopédica más frecuente. Y metabólica hay muchas, ¿no? En la primera semana de realimentación del lactante desnutrido, ¿qué complicación puede presentarse? ¿Cuál es? Hipofosfatemia, ¿no? La hipofosfatemia.
En la fase inicial de la realimentación en un niño desnutrido agudo grave, de acuerdo a la propuesta de la OMS, se da. En la fase inicial, ¿cuál es? A, B, C, D, E. 75 calorías con 0.9 gramos de proteínas. ¿Cuál es la complicación cardiovascular en un niño con obesidad? Hipertensión. ¿Qué complicación a corto plazo se presenta en la obesidad infantil? Psicosociales. Para definir obesidad infantil, ¿en qué percentiles se encuentra el IMC? Mayor de 9,5, mayor o igual 9,5. Y acá tenemos la otra parte del crecimiento y desarrollo, de lo que iniciamos la charla, ¿no? A los dos, acá evalúa 4 cosas, ¿no? El motor, la coordinación, el lenguaje y el social, ¿no? Es importante siempre saber el motor, porque si ustedes ven la mayoría del banco de preguntas, siempre va motor, ¿no? No siempre van los otros, pero siempre va el motor, si ven todos los bancos de preguntas. Entonces a los 2 meses, ya saben que levanta la cabeza el niño, ¿no? A los 4 meses, control completo de la cabeza. A los 6 meses, se sienta solo, ¿no? Lo más relevante, se sienta solo. A los 9 meses, gatea. Al año de edad, camina solo o con apoyo. A los 15 meses, sube escaleras gateando. A los 18 meses, sube escaleras solo. A los 2 años, corre con soltura. A los 3 años, pedalea triciclo. 4 años, salta sobre un pie. Y al 5.º año, brinca alternando pies. En coordinación, lo más relevante es el índice pulgar, ¿no? El índice pulgar aparece a partir de los 8 meses. Aparece a partir de los 8 meses. Y ya lo hace completo al año de edad. Hace cubos a partir de 6 o más, ¿no? Hace torres de 6 o más cubos a partir de los 2 años. 6 o más cubos a partir de los 2 años. Y con respecto a los dibujos, hace un círculo a los 3 años, cruz y cuadrado a los 4 años y un triángulo a los 5 años. En lenguaje, lo más relevante, que a los 2 meses, que es un parámetro para los pediatras ver eso, a los 2 meses el niño tiene sonrisa social, es un parámetro para ver gravedad o no gravedad, ¿no? A los 2 meses sonrisa social. A los 4 meses gira la cabeza y a los 6 meses balbucea. Y a los 9 meses ya comienza recién a pronunciar sílabas. ¿Cuándo empieza a pronunciar sílabas? A los 9 meses. A los 15 meses, jerigonza, que son las clásicas jergas para esa edad, ¿no? Las jergas, jerigonza, a los 15 meses. Y social, sonríe al hablar a los 2 meses, ¿no? Ríe carcajada a los 4 meses, reaccionan al no a los 9 meses. Acá vamos con algunas preguntas, a ver. ¿Qué actividad motora debe realizar el lactante con desarrollo adecuado a los 6 meses? A los 6 meses, y es consulta frecuente, ¿no? En las emergencias. ¿Por qué? Se cayó, ¿no? Pasa de posición prona a supina, ¿no? Ya se voltea en la cama. Niña que es capaz de darse la vuelta cuando está en decúbito supino, hace la pinza entre el pulgar y un dedo, se inhibe ante el no, y golpea 2 cubos, uno contra otro, tiene una edad aproximada de... ¿Cuánto? Así es, de 7 a 8 meses, ¿no? Se pone donde está la mayoría, ¿ya? No porque hay uno que aplica para 10 o 12, no, se pone donde la mayoría está, la mayoría característica donde aplica. Un niño de 1 año de edad se espera que haya alcanzado los siguientes logros. Con la primera palabra nomás ya uno deduce, ¿no? Al año de edad, gatea, no, ya gateó, ¿no? Corre solo, no, después del año, ¿no? Se sienta, a los 6 meses, ¿no? Camina solo, sí puede ser. Gatea al subir escaleras,
los 15 meses. Entonces camina solo y pasa páginas de un libro. ¿A qué edad en meses el niño logra hacer una torre con 7 cubos? ¿Qué edad era? 2 años, ¿no? 2 años. Dentición, ¿no? La dentición empiezan con los incisivos centrales inferiores, o también conocido como los mandibulares, ¿no? Mandibulares. 6 a 8 meses, mayormente empiezan. Entre los 6 y 8 meses empiezan a salir los incisivos centrales inferiores o incisivos mandibulares. Y después salen los laterales, premolares y caninos. La caída es a los 6 años de edad, seguida con la erupción de los primeros molares que serán definitivos. ¿Y cuándo se llama retraso de la erupción? También pregunta de varios exámenes. Cuando hay ausencia de peces dentarios a los 13 meses. Mayormente es idiopática. Mayormente la causa es idiopática. Y no se hace ninguna intervención hasta los 2 años de edad. O sea, se da un chance incluso. Agudeza visual, ¿no? Inicia en el recién nacido, es hipermétrope. Y eso va aumentando hasta los 7 años de edad. Por lo tanto, el recién nacido tiene 20-150. Y cuando ya tiene 20-20, o sea, una visión óptima, entre los 5 y 7 años de edad. 20-20 entre los 5 y 7 años de edad. Crecimiento y desarrollo en niños más grandes, ¿no? La pubertad. Definición de pubertad es por la edad, ¿no? En mujeres a partir de los 8 años hasta los 14 mayormente, y en varones a partir de los 9 años hasta los 15 mayormente. Y ya saben que hay cambios de los caracteres sexuales secundarios, la velocidad de crecimiento y la interrelación psicosocial. ¿A qué se llama pubertad precoz? Cuando aparecen estos caracteres que hemos mencionado antes de la edad de la pubertad. Es decir, en mujeres antes de los 8 años y en hombres antes de los 9 años. La pubertad precoz mayormente es idiopática, pero también, igual que obesidad, hay que descartar secundarismo. Por lo tanto, cuando decimos idiopática es un también diagnóstico de exclusión, igual que cuando hablamos de obesidad. Entonces, ¿qué significa que hay que hacer en pubertad precoz? En hombres y mujeres hay que descartar secundarismo, es decir, tomarle todas las hormonas, y incluye una resonancia de la hipófisis, ¿no? Para descartar que no hay ninguna tumoración u otra cosa. Todo sale negativo, entonces queda como causa idiopática, que es la causa más frecuente. La adolescencia tiene 3 etapas. La temprana, que es de 10 a 13 años, la intermedia 14 a 16 y la tardía 17 a 20 años, ¿no? La temprana corresponde al Tanner 1-2, la intermedia 3-5 y la tardía solo el 5, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? ¿En qué etapa de la adolescencia se presenta el aspecto desgarbado? En la temprana, ¿no? El aspecto desgarbado significa el crecimiento veloz de extremidades superiores, manos y pies, brazos y piernas, y finalmente el tronco, ¿no? A esto se llama aspecto desgarbado. Esto se ve en la adolescencia temprana. En la intermedia ya hay el impulso sexual y un pensamiento abstracto, y en la tardía el crecimiento es sólido, es lento, y ya prefieren estar entre pareja, ¿no? Esta es la clasificación de Tanner, ¿no? En mujeres con desarrollo mamario. El estadio 1 es el infantil, el estadio 2 es el brote mamario. Es igual que decir, ¿con qué empieza la pubertad en mujeres? Con el brote mamario. Igual, por eso que el estadio 1 es infantil y el estadio 2 es el brote mamario. El estadio 3 es continuación del brote mamario con elevación de la mama y de la areola. El estadio 4, como ven en el perfil, mejor para que se acuerden, hay un segundo montículo o una segunda elevación. Y el estadio 5 es la del adulto, ¿no? 1 infantil, 2 el brote mamario, el 3 la continuación del crecimiento de la mama y de la areola, 4 segundo montículo y 5 adulto.
En cuanto al vello pubiano, igual, el estadio 1, infantil. El estadio 2, vello escaso y lacio, y escaso. El estadio 3 es vello rizado oscuro y solo en los labios. Y el estadio 4 y 5 es lo mismo. El 4 y 5 es vello pubiano tipo adulto. Lo único que cambia es la disposición del vello, ¿no? En el 4 solo está en los pliegues inguinales, pero en el 5 ya se van los muslos, ¿no? Ya se van los muslos. Entonces la diferencia es la disposición del vello pubiano. En los varones, igual, el estadio 1, infantil. El estadio 2 es la misma definición de pubertad en niños. ¿Cómo se inicia la pubertad en niños? Con el aumento del escroto y testículos. Entonces esto viene a ser el estadio 2, ¿no? Pubertad en niños inicia con el aumento del tamaño de escroto y testículo, que es lo mismo que el estadio 2. Y todavía el escroto está enrojecido, sonrosado, ¿no? El estadio 3 es alargamiento, aumento de testículos y vellos ya rizado, ¿no? Rizado. Y el 4 y 5 es igual que el anterior, ¿no? Ya es genitales adultos, pero lo que cambia es la disposición del vello púbico que no cubre los muslos, y el 5 sí cubre los muslos. Entonces acá tenemos una pregunta. Un adolescente que presenta el siguiente desarrollo puberal: mama agrandada con proyección de la areola y el pezón formando un montículo secundario por encima del nivel de la mama, y vello pubiano oscuro, grueso y algo enrulado sobre la unión del pubis. ¿En qué estadio de Tanner se encuentra? ¿Cuál es? A, B, C, D, E. ¿Cuál? Así es, ¿no? La D, ¿no? Mamas con el montículo es 4 y vello pubiano en el pubis es 3, ¿no? Si hubiera sido inguinal es 4 y si está en el muslo es 5. Un escolar de 11 años tiene escaso vello pubiano, el pene y testículo muestran ligero aumento de tamaño y volumen, su escroto está aún rosado. La madurez sexual, según los criterios de Tanner, corresponde a estadio. Así es, estadio 2. Con respecto a lactancia materna, ¿no? La lactancia materna hay tres. Primero está el calostro, que es los primeros 5 días, de ahí la leche de transición y después la leche madura, ¿no? El calostro, que es los primeros 5 días, es altamente rica en proteínas, ¿no? Altamente rica en proteínas, supera las proteínas incluso de la leche madura. Entonces podrá ser escasa, pero tiene alto contenido de proteínas. Contiene menos lactosa, pero contiene más proteínas. ¿Y cuáles son estas proteínas por excelencia? La inmunoglobulina A tipo secretora y la lactoferrina, ¿no? La inmunoglobulina A tipo secretora y la lactoferrina son las proteínas por excelencia del calostro, que superan al demás producción de la leche. Y también el calostro tiene una coloración amarillenta, eso se debe a los beta-carotenos, y tiene un sabor salado porque en esos primeros días abunda el sodio, ¿no? Abunda el sodio. Entonces 4 características, ¿no? Inmunoglobulina A, lactoferrina, beta-carotenos color amarillo y el sodio salado, y es los primeros 5 días. Después ya viene la leche materna madura, que la vamos a comparar con la leche de vaca, ¿no? La leche materna madura, por excelencia la proteína es la alfa-lactoalbúmina, por excelencia, su proteína gold estándar es la alfa-lactoalbúmina. En cambio la leche de vaca es la caseína, 6 veces más. Y en las fórmulas que venden muchos laboratorios, es la beta-lactoalbúmina, ¿ya? Entonces en eso no han podido llegar a simular a la leche madura, ¿no? Entonces acuérdense que la alfa-lactoalbúmina es 0 alergias,
En cambio, la beta-lactoalbúmina puede ser alerginizante, ¿no? La beta-lactoalbúmina puede ser alerginizante. O sea, ahí hay una diferencia ya. Con respecto a la lactosa, la leche madura tiene gran cantidad de lactosa, ¿no? 7 gramos por ciento. Comparado con la leche vaca, 4.5 gramos por ciento. 4.5 gramos. Con respecto a la grasa, ¿no? En esto sí lo han podido, ya las farmacéuticas ya equiparar la leche madura, ¿no? Son los ácidos grasos de cadena larga insaturados, ¿no? ¿Quiénes son? El ARA, ¿no? El ácido araquidónico, ¿no? Lo que sale en los reclamos en la tele, y el DHA, ¿no? Esos dos son largos insaturados, a eso se refiere, largos insaturados. En cambio la leche vaca mayormente son grasos saturados, no son los insaturados, son los saturados. Entonces, insaturados por excelencia es el DHA y el ARA, el ácido araquidónico, o sea, el ácido linoleico y linolénico, los dos. A eso se refiere acá. Con respecto al hierro, los dos son iguales, o en alguna literatura dicen que de la leche de vaca es más cantidad incluso. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que está acá. El 50-70% se absorbe de la leche materna, en cambio en la leche vaca solo se absorbe el 30%. Entonces serán igual cantidad, pero se absorbe mucho mejor la leche madura, ¿no? Un 50-70%, con un 30% leche vaca. Eso es lo más relevante en leche materna. Y las funciones inmunológicas, ¿no? Ya hemos dicho que la función inmunológica por excelencia es la que elimina el calostro, que es la inmunoglobulina A secretora, ¿no? Inmunoglobulina A secretora, sobre todo en el calostro. Y también tiene función inmunológica no específica, ¿no? ¿Qué tiene la leche? Tiene lactoferrina, que tiene acción bactericida contra E. coli, ¿no? Contra E. coli. ¿Qué más tiene? Tiene un montón de células, ¿no? Pero la más relevante es lactoferrina y lipasas dependientes alibiliares, ¿no? Ustedes saben que el parásito más frecuente en el mundo entre los 6 meses y 5 años es la giardia, ¿no? La giardia es el parásito más frecuente en el mundo entre los 6 meses y 5 años. No está documentado casi en menores de 5 años, de 6 meses, ¿no? Que toman leche materna. ¿Por qué? Por esto de acá, lipasas dependientes alibiliares hacen acción lítica contra la giardia y la entamoeba histolítica en aquellos que solo reciben leche materna. Por eso que no vemos giardiasis en menores de 6 meses que solo reciben pecho. ¿Cuál es el componente de la leche humana que posee un mayor efecto inhibidor sobre el crecimiento intestinal de la E. coli? ¿Cuál era? Lactoferrina, ¿no? El calostro difiere de la leche madura por tener más proteínas, ¿no? ¿Cuál es el componente predominante en el calostro? La inmunoglobulina A secretora.